Semiconductores. ¿Qué son? Material que actúa como aislante o como conductor. Esto dependerá de ciertos factores como por ejemplo la presión, el campo magnético o la temperatura ambiental donde se encuentre. Uno de los elementos semiconductores más utilizados es el elemento químico metaloide sílico. Luego le sigue el germanio y últimamente se ha empleado el azufre. ¿Para qué sirven? Sirven como ideales para construir componentes como procesadores. Se utiliza el sistema binario representado por unos ceros y utilizando semiconductor se puede hacer que modificando la carga eléctrica cuando el semiconductor aísla equivalga a un cero y cuando deje pasar la electricidad equivalente a 1. ¿Cómo se clasifican los semiconductores? Pues tenemos que se clasifican en 3, que son los intrínsecos. Se dice que en un semiconductor es intrínseco cuando se encuentra en estado puro, o sea que no contiene ninguna impureza ni átomos de otro tipo dentro de su estructura. En ese caso, la cantidad de huecos que dejan los electrones en la banda de valencia al atravesar la banda prohibida será igual a la cantidad de electrones libres que se encuentran presentes en la banda de conducción. Los extrínsecos. A este proceso se le conoce como dopado. Un semiconductor extrínseco es aquel el que se ha introducido pequeñas cantidades de una impureza con el objeto de aumentar la conductividad eléctrica del material a la temperatura ambiente. A este proceso se lo conoce como dopado. Y como tercero tenemos el extrínseco, tipón. Y pues se dice que son los que están dopados con elementos pentavalentes, como por ejemplo que sean elementos pentavalentes quiere decir que tiene 5 electrones en la última capa, lo que hace que al formarse la estructura cristalina, un electrón queda fuera de ningún enlace covalente. Y por último tenemos la aplicación. Los semiconductores son ampliamente utilizados como materia prima en el ensamblaje de elementos electrónicos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Uno de los principales elementos de un circuito integrado son los transistores. Estos dispositivos cumplen la función de proporcionar una señal de salida. Además, los semiconductores también son el material primario de los diodos utilizados en circuitos electrónicos para permitir el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido. Diodo rectificador. ¿Cómo es su aplicación? Su aplicación consiste en separar los ciclos positivos de una señal de corriente alterna. Factores que se consideran: la frecuencia máxima en que realizan correctamente su función, la corriente máxima en que puedan conducir en sentido directo, las tensiones directa e inversa máximas que soportan. Durante la fabricación de los diodos rectificadores se consideran estos 3 factores. Una de las aplicaciones clásicas de los diodos rectificadores es en las fuentes de alimentación. Aquí convierten una señal de corriente alterna en otra de corriente directa. Transistores. ¿Qué son? Se llama transistor, resistor de transferencia a tipo de dispositivo electrónico semiconductor.
Hay diferentes tipos, como primero tenemos transistor de contacto puntual, también llamado de punta de contacto. Es el tipo más antiguo de transistor y opera sobre una base de germanio. Fue un invento revolucionario, a pesar de que era difícil de fabricar, frágil y ruidoso. Hoy en día no se le emplea más. Transistor de unión bipolar, fabricado sobre un cristal de material semiconductor que se contamina de manera selectiva y controlada con átomos de arsénico o fósforo, para generar así las regiones de base, emisor y colector. Transistor de efecto de campo. Se emplea en este caso una barra de silicio o algún otro semiconductor semejante, en cuyos terminales se establecen ómicos, operado así por tensión positiva. Y por último, fototransistores. Se llama así a los transistores sensibles a la luz en espectros cercanos a la visible, de modo que se puedan operar por medio de las ondas electromagnéticas a distancia. Aplicación. Los transistores operan sobre un flujo de corriente operando como amplificadores, recibiendo una señal débil y generando una fuerte, o como interruptores, recibiendo una señal y cortándole el paso. Esto ocurre dependiendo de cuál de las tres posiciones ocupe un transistor en un determinado momento, y que son: en activa, se permite el paso de un nivel de corriente variable, más o menos corriente. En corte, no deja pasar la corriente eléctrica. En saturación, deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica, corriente máxima.